relevante. Sí, muy bien, aquí en Zoom y acá en la sala. Cuando era algo del día a día, algo que era nada relevante, una historia cualquiera, podía ser una historia como la que nosotros estamos viviendo aquí dentro de la sala de clases. Un cuento sin nada especial o sin nada extraño. Luego teníamos el onírico. ¿Recuerdan el onírico? Sensación, realidad o sueño. Ya, muy bien, una sensación, una realidad o un sueño. Era diferente a la vida real, nos mostraban cosas extraordinarias, pero que solo sucedían en la cabeza de nuestro protagonista. Ahí vimos un cortito, ¿recuerdan el corto de los gatitos diabólicos? ¿Sí? Ya. ¿Qué tenía de onírico ese corto? Era un sueño. Era un sueño. Cuando él despierta, se aparece la Él despierta y nos damos cuenta que había estado todos soñando de este rapto, de que la abuela era media extraña, ¿cierto? Estaba en su cabeza. Muy bien. También habíamos dicho que el mundo onírico se presenta en un principio como casi cotidiano. Llega este chico en patineta a ver a la abuela, que es como algo súper normal. A veces obligado, anda a ver a tu abuela, ¿cierto? No la pescaba mucho, está en el celular. Completamente cotidiano hasta que se rompe con esto de los gatitos satánicos y al final nos damos cuenta que había sido un sueño y que era el Como que los gatos lo hizo la realidad con el sueño que tuvo. Claro, o sea, él vio la realidad de lo que estaba sucediendo, que tenía que juntarse más con su abuelita, pero fue gracias a un sueño. Luego, el mundo mítico que lo hablamos, ¿recuerdan el mundo mítico? ¿De qué trataba? Anónimos. Ya, eran oral, eran anónimos, no tenían autor. Aquí vimos el corto de Moana, ¿recuerdan? Al Maui cantando. Sí, porque los dioses, muy bien. Él cantaba porque le mostraba a Moana o trataba de mostrar todas las cosas que él había hecho por la gente de Hawái. Sí, los músculos y todo. Pero era eso, es cuando no podemos explicar un fenómeno natural y se le da una explicación sobrenatural, la explicación de los dioses. Miguel quería hablar. ¿Qué pasó? Diga, Miguel. Hola, profesor, buenas noches. Disculpe, ¿esto hay que escribirlo? Este es un repaso de la clase anterior, ¿ya? Si hay algo que no ya. recuerdas, que no anotaste, lo anotas, pero por eso vamos como más rapidito, porque es un repaso de la clase anterior solamente. Vale, profe, muchas gracias, disculpe. ¿Ya? Luego de este mundo mítico que habíamos dicho que estaban los dioses, venían estos otros mundos más abajo que yo había dicho que se parecían mucho a los otros. Y uno de estos parecidos era el realista que se parecía al cotidiano. ¿Recuerdan cuál era la diferencia del realista con el cotidiano? La persona el humano que podía hacer realidad. Algo histórico. Eso es, el realista es algo histórico, es un hecho específico, ya está centrado en un suceso importante de la humanidad. Mientras el cotidiano, como ustedes mismos lo dijeron, es cualquier cosa, es algo más monótono, más normal de cualquier del día a día. Luego teníamos el de ciencia ficción o mundo fantástico con el mundo maravilloso, y estos también se parecían de cierta forma. Ciencia ficción, que vendría siendo mucho lo que estamos viendo en el cine hoy en día, las películas de Marvel, las películas de superhéroes, extraterrestres, viajes en el tiempo, y lo que tiene de especial el mundo fantástico o el mundo de ciencia ficción es que nos explica. Esa es la magia de este mundo y cómo se define. Este mundo trata de explicarnos lo que está pasando. Nos dice, oye, mira, esto podría pasar alguna vez por esto y por esto. Superman tiene poderes porque vino del espacio. Entonces, como la atmósfera del planeta Tierra es distinto, actúa diferente en su cuerpo y tratan de darle una explicación. A veces las explicaciones son súper raras, pero está, ¿ya? Trata de ser como creíble. Y el maravilloso no hay explicación porque no la necesita. ¿Ya? En el maravilloso nos pueden decir, mira, aquí hay un enano con un elfo peleando con un dragón gigante, porque sí. ¿Ya? Y nosotros tenemos que creernos que así sucede, es el mundo maravilloso. Y finalmente el legendario, que se parece un poco al mítico, porque los personajes del mítico como que salen un poco hacia el legendario. Aquí están los hijos de los dioses, ¿cierto? Hércules, Teseo, todas estas aventuras
¿Qué es lo que tiene lo legendario que se diferencia de lo mítico? Que el legendario no explica sucesos naturales. El mundo legendario nos va a contar una historia que puede ser perfectamente una historia creíble, pero como que poquito a poco le van poniendo ciertas cosas especiales. Nosotros le había dado el ejemplo de Troya, donde teníamos a nuestro amigo Aquiles, que luchó en Troya, y Troya es una batalla que sí pasó, pero de repente le ponen a este como super soldado tipo Capitán América, que se podía enfrentar a otros 50 soldados sin armas, y salir ganando, por sobre todo porque era un hijo de los dioses, y ahí le empiezan a poner como un extra. Eso es legendario, ¿ya? Aquiles no hacía nada importante en la Tierra, o sea, si Aquiles no hubiera existido, el sol no dejaba de salir, por ejemplo, ¿ya? Pero si, no sé, Zeus dejaba de existir, no había más rayos, porque era el padre de todos los dioses que generaba los rayos. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Ya, ¿se entiende? ¿Se recordaron un poco los mundos literarios? ¿Volvió a aflorar eso de la mente? Ahora, visto este pequeño, así como este pequeño repasito flash de lo que fue la clase anterior, vamos a trabajar con la clase de hoy. Y la clase de hoy va a ser entre clase de historia y clase de lenguaje. La primera parte de la clase, o la parte que tenga fechas, números y todo eso, no es tan importante que se preocupen de anotarlo, porque es más que nada una forma de entregarles a ustedes el contexto de dónde vamos a estar situados nosotros en la historia para compartir esta información de lo que es la literatura. Es necesario como traspasar la información de esta forma para que ustedes logren situarse donde deben. Vamos a... Ya. Y esto es sobre la literatura medieval. Vamos a tratar de reconocer las características que hacen la literatura medieval, cómo surge ese tipo de literatura y gracias a quién o a quiénes esa literatura pudo vivir durante el tiempo. Primero, hablemos de qué se llama Edad Media. Cuando decimos Edad Media, ¿se les viene algo a la mente? Como situado en ese, o alguna película que haya estado ambientada en la Edad Media. ¿Algún relato, algún libro? No se os ocurre nada. ¿Sí? ¿No de los vikingos? Sí, sí, los vikingos de la Edad Media están para el otro lado del planeta, sí, como en otro, pero sí, están situados en la Edad Media. O época medieval, que se le dice también. Los que vieron Corazón Valiente, William Wallace, también está metido ahí. Robin Hood, también lo tenemos en la Edad Media. Edad Media tenemos que pensar así como para tener una imagen mental de estos caballeros con armadura, luchando contra los musulmanes, castillos, reyes, dragones en los relatos, ciertas hadas por ahí que le ponían mucho. ¿Se arma algo de imagen mental con eso, así pensando en lo que es la Edad Media? Los castillos y los reyes. Ya. Este es el tiempo donde vamos a estar hablando. Y es un periodo de la historia, pero de la historia europea. Por eso yo les decía que los vikingos estaban como para el otro lado. Porque en un momento los vikingos se encuentran con los europeos y ven lo que es la edad medieval, pero están fuera de Europa nuestros amigos vikingos, ¿ya? Nosotros estamos hablando de Europa. Pensemos en España, que es como más cercano a nuestro idioma. Va a transcurrir desde que cae el Imperio Romano hasta la conquista de Constantinopla, ya que hay unas fechas, pero lo que deben acordarse ustedes que son como 1000 años de historia. Edad Media son casi 1000 años de historia. Y en España, la Edad Media termina cuando los españoles descubren América. O sea, que terminó la Edad Media. Claro, para España al menos. La moderna. ¿Mm? Me parece más la moderna. Correcto. Ahí empieza poco a poco a avanzar la civilización y volver a lo que era la edad moderna. La Edad Media se componía políticamente o socialmente de una forma que se llama feudal.
que había feudalismo. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo que esto era, ¿qué salió aquí? Señores feudales de los castillos, muy bien, corazón valiente, sí. Game of Thrones, ya, sí, Game of Thrones es ambientado como en la Edad Media, pero es parte del mundo maravilloso, ¿cierto? Porque ahí tenemos dragones y magia, etcétera, y poderes, pero la ambientación que vemos en Game of Thrones sí es muy de la Edad Media. Volvemos a lo que es el feudalismo. Son estos estamentos en forma de pirámide que era imposible ascender. O sea, en la Edad Media nosotros podíamos nacer vasallos, nobles, religiosos, o en la familia del rey si teníamos suerte. Donde naciéramos, nos moríamos, y se iban a morir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y etcétera. Porque no había opción de avanzar como en esta sociedad. No es como ahora que, aunque es difícil, uno puede optar a un mejor trabajo, a lo mejor, no sé, encontrar un puesto de gerente, que son cosas difíciles, pero uno puede seguir avanzando y puede salir de lo que es como clase media baja, por ahí, o clase baja. Poco a poco. Aquí era imposible. Ni siquiera como ahora, no sé, la suerte de casarse con un rico por ahí, no, ahí imposible, olvídate. Esto se daba porque se trataba de mantener ese estatus social, porque era muy importante. Los campesinos, si bien los campesinos sostenían la sociedad, porque ellos eran los que cultivaban todo lo que se comía, los animales, y todo, el rey, si alguien vio, no sé si alguien vio Corazón Valiente, ¿sí? Ya. Ahí se ve lo que hacía el rey con los campesinos, o sea, llegaba el rey o el dueño del lugar, del castillo feudal, y les quitaba a los que querían. Ellos no podían hacer nada al respecto. Si quería, le quitaba todas las cosechas, o la mitad de sus animales, o hasta las mujeres cuando se casaban, y ellos como campesinos no podían hacer nada, porque si trataban de hacer algo, los mataban a todos. Entonces estaban atrapados en ese lugar. Esto era el estamento feudal. Luego se empieza a dar una cosa diferente, se empiezan a crear núcleos urbanos, ¿ya? Y esto es terminando la Edad Media. Desde aquí vamos a hablar como en los fines de la Edad Media, pasando para la Edad Moderna. Y aquí la sociedad empieza a cambiar un poquito. Empiezan a ser un poquito menos racistas, un poquito menos racistas, empiezan a convivir más con las otras culturas y empiezan a surgir estos núcleos urbanos donde convivían cristianos, judíos y musulmanes, cosa que era imposible ver antes. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, en la Edad Media, la religión era lo más importante para ellos. Un cristiano veía a un musulmán y la primera cosa que iban a pensar hacer era enterrarle la espada por el pecho, no saludarlo. ¿Por qué? Porque el musulmán creía en un Dios diferente, y eso lo hacía un hereje, un ser del demonio que tenía que morir e irse a su infierno raro musulmán, que decían los cristianos. Lo mismo con los judíos, ¿ya? Judíos odiaban a los otros, y los cristianos en realidad como que odiaban a todos. Los cristianos odiaban a los judíos porque decían que los judíos habían matado a Jesucristo, entonces no merecían estar en la tierra prometida que era Nazaret, y odiaban a los musulmanes porque eran musulmanes. Entonces está este odio general, que se empieza a apagar de a poquito cuando empieza a terminar la Edad Media. Pero de a poquito. Luego viene este mapa, y este mapa como que contextualiza gran parte de lo que hemos hablado y lo que va a ser la Edad Media o los finales de la Edad Media. El mapa nos dice que la sociedad era feudal, como dijimos en un principio, donde estaba esta pirámide que no se podía ascender, que definía en qué lugar de la sociedad tú ibas a nacer y ibas a morir. Luego, que eran teocéntricos. ¿Qué quiere decir teocéntrico? Que para ellos lo principal, lo número uno, lo que más importa es Dios, ya. Eso quiere decir teocéntrico. Que su vida gira alrededor de Dios. Por eso había tantas guerras y tantas matanzas. Luego, que era pluricultural, ¿ya? Terminando la Edad Media, empezó a ser más pluricultural, o sea que habían hartas culturas juntas. Cuando empiezan a conocerse los musulmanes, los cristianos, los judíos, se dan cuenta que los otros no eran tan malos.
empiezan a comerciar entre ellos, empiezan a intercambiar culturas y conocimientos, y empiezan a ver que no había que enterrarle una espada en el pecho al otro solo porque creía en otro Dios, ya se podían sacar cosas un poquito más positivas que eso en la relación. Luego surge la literatura, ya para el final de esto empieza a surgir la literatura, porque durante toda la Edad Media como que no se avanzó mucho en cuanto a literatura o en cuanto a ciencia, ya estuvimos como estancados. ¿Por qué? Porque se dio el énfasis a lo que es la religión. Los temas de esta literatura siempre eran como los mismos, y no eran muchos, porque era lo que ellos vivían. ¿Ya? En estos tiempos vemos muchas más cosas, conocemos muchas más cosas y sabemos de un montón de temas en cuanto a películas y libros, pero ellos conocían poquitas cosas. Tenían los temas heroicos que hablaban sobre las guerras que habían tenido, a lo mejor sobre algún caballero que era como un héroe más que otros caballeros, lo enaltecían mucho. Tenían los temas didácticos como moralizantes que trataban de enseñar cosas, por eso se llaman moralizantes. Trataban de dejar como una moraleja, una enseñanza a las personas, parecido a lo que hacían las parábolas de Jesús, como ayuda a tu prójimo por esto. Eran algo de ese estilo los textos que se hacían también en la literatura, y orientales, que eran los que venían de otros lados del mundo, cuando se empezó a comerciar y se comenzó a aprender de otras culturas. Los rasgos comunes que todos tenían, como que compartían lo mismo, que eran de transmisión oral. ¿Qué quiere decir transmisión oral? Que se transmitían de boca en boca, de persona en persona, y también eran anónimos, porque al ir de boca en boca y de persona en persona, la gran mayoría, no se sabía quién fue el primero que lo dijo, entonces no era posible como guardar un autor. Y además usaban el verso. Con el verso era el método principal con el que se comunicaba. De esto, de la literatura, se encargan dos ¿cómo decirlo así? Dos modalidades de expresarlas. Tenemos la juglaría por un lado y la clerecía por el otro. Estas modalidades representan a dos partes de este estamento feudal. La juglaría vendría a representar lo que es la clase baja, todo lo que es los campesinos, y se encargaba de que ellos conocieran un poco de literatura, y la clerecía estaba más unida a la clase más alta, a los nobles y a los sacerdotes, porque ellos sabían leer y escribir. La juglaría se va a dar de mano de este amigo, del juglar, esta persona que ejercía el mester de juglaría como su oficio, que desempeñaba este oficio. ¿De qué se trataba este oficio? Nuestro amigo juglar era como un mochilero, por decirlo así. Iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, mostrando su arte. Como lo mostraba, porque ellos eran músicos, eran cantantes, actores, equilibristas, malabaristas, contaban cuentos, contaban chistes, bailaban a veces, hacían de todo. ¿Para qué? Para ganarse la vida con ese arte y poder seguir viajando de pueblo en pueblo. Se vestían de formas muy distintas y esto dependía de qué tan bien le iba al juglar en lo que estaba haciendo. Habían algunos juglares que solo tenían para vestirse con ropas muy humildes, que eran los juglares que viajaban casi a pie de pueblo en pueblo, y habían otros que lograban vestirse con ropas un poco más elegantes, ropas de colores, especialmente llevar un color en la Edad Media era súper difícil, ¿ya? Y se llamaba mucho la atención ver a alguien con ropa de color. Un color rojo, un color azul, un color fuerte. ¿Saben por qué? ¿No? No. ¿No? Ya. ¿Qué sucede? Cuando vemos películas como Corazón Valiente, cuando vemos Game of Thrones, todos están vestidos de café, negro, blanco, colores opacos. ¿Por qué? Porque estos son los colores que dan los animales a los que se sacan las materias primas y lo dan así, o sea, el color café de a lo mejor de la oveja o tirado para blanco, más café porque no se lavaba muy bien la ropa.
Si es que la oveja era negra, negro, si se usaban pieles de animales, el color de la piel del animal. ¿Y por qué? Porque las tinturas en estos tiempos eran muy difíciles de hacer y muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, para conseguir, no sé, el color rojo, debían moler pero una cantidad increíble de semillas para poder hacer color rojo y poder teñir una polera, por ejemplo. Entonces esa polera iba a ser muy cara, porque los materiales que habían que usar eran muchos, la mano de obra que había que usar era mucha, y generalmente los que usaban ropa de color eran los nobles o la gente que tenía dinero para comprar. Los pobres se quedaban con el color que le sacaban al animal. Entonces ver un juglar con ropa de color llamaba mucho la atención. Estos juglares, como iban de pueblo en pueblo, su trabajo era llamar la atención. Y lo hacían llegando a un mercado, llegando a una plaza, y empezaban a convocar a las personas. Pero a veces igual los mismos reyes lo contrataban para fiestas, cosas así. Correcto. Por eso, sí, por eso yo les digo, depende de qué tan bien le iba al juglar. O sea, si nuestro amigo era súper talentoso, cantaba muy bien, y a lo mejor lo veía un noble, decía, oye, tú hoy día vaya a poner música ahí en la fiesta del rey. Pero era difícil porque generalmente ponían música gente muy conocida de los nobles, ¿ya? También al juglar lo podía contratar un caballero andante, un caballero que fuera a buscar aventuras, a encaminarse en las cruzadas, podía contratar a un juglar, pagarle bien para que contara sus historias. O sea, caballero Juanito contrataba a un juglar para que ese juglar hiciera famosas las historias del caballero Juanito. Entonces, cuando el caballero Juanito entrara a un pueblo, la gente lo tratara casi como una estrella de cine. ¿Por qué? Porque todos los juglares estaban contando historias del caballero Juanito y la gente lo conocía así. Y estas historias eran súper exageradas. Así, caballero Juanito le quitó 2 gatitos que estaban rajuñando una guagua. ¿Ya? El juglar va a decir que el caballero Juan, a pecho descubierto, ¿cierto?, con el sol en la espalda, se lanzó a luchar contra 2 tigres a mano descubierta y mató a los tigres con, no sé, tirándole piedras para salvar una guagua que estaba a punto de ser comida. Entonces, la historia se exageraba bastante para que la gente dijera, oh, el caballero Juanito, el que pelea con tigres, el mata tigres, te ponían sus. Entonces, nuestros amigos los juglares, volviendo a lo que estábamos, llegaban a una plaza, convocaban a la gente y empezaban a hacer lo suyo. Y hacer lo suyo era cantar, bailar, recitar historias, para ganarse la confianza de la gente. ¿Profe? ¿Mm? Una consulta, profe. ¿Ellos siempre andaban solos? Sí y no. ¿Su familia? O sea, depende, los juglares por sí eran como nómades, ¿ya? Andaban solos. A veces se juntaban de 2 o 3 juglares y se iban moviendo. Y si un juglar, no sé, encontraba familia, a lo mejor se quedaba en un pueblo y buscaba otro oficio, ¿ya? Pero el trabajo del juglar era puramente, ¿cómo se llama? Nómade, moverse de un lado al otro. Y en esos tiempos moverse con familia era muy complicado. ¿Ya? Esas composiciones o lo que cantaban nuestros amigos los juglares se llamaban romances. ¿Por qué se llamaban romances? No porque fueran románticos, no porque tuvieran cosas de amor, sino que era porque la lengua que se estaba formando en esos momentos se llamaba lengua romance, que era parecida a lo que nosotros hablamos ahora, y era una lengua donde derivaron otras lenguas también parecidas. No sé si alguien alguna vez ha tratado de leer un texto en portugués, por ejemplo, o en italiano, o se ha topado con algo en italiano, portugués, y como que igual algo se entiende. El portugués y el italiano como que igual algo se entiende, porque vienen de la misma raíz. Entonces para nosotros, tal vez tú puedes no saber nada de portugués y nada de italiano, y entender un 70% de lo que está en un texto. A veces hay que leerlo más despacito, pero se entiende bastante porque las palabras se parecen bastante, las palabras que usamos. No así como les pasa a nuestros compañeros que el creole es muy diferente del español. Los compañeros haitianos que vienen y que tuvieron que aprender español, el creole creo que viene del francés, es parecido al francés. Y el francés en sí también es más parecido al inglés en algunas palabras, porque vienen de otra raíz de palabras, ¿ya?
Entonces francés e inglés se entienden un poco, creol y francés se entienden un poco, a ellos les pasa lo que nos pasa a nosotros con el italiano y el portugués, por la raíz. Ahora les voy a poner un pequeño ejemplo de juglares. A ver si estoy compartiendo. No. Ahí está. Lo estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, y es la voz del conde Olinos, que por mí cantando está. Si es la voz del conde Olinos, yo lo mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar a madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, la vida me ha de quitar. Guardias mandaba la reina y al conde Olinos buscar, que lo maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina, con gran pena, no paraba de llorar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar. A él como hijo de condes, 4 pasos más atrás. De ella nació un rosal al blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, ambos se van a juntar. La reina con gran envidia ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no paraba de llorar. De ella nació una cigüeña. ¿Qué pasa? Estamos en Extremadura. Del Luncernica audaz, vuela el uno, vuela el otro, ambos se van a juntar. Conde Olino. ¿Dónde está? Princesas, allá en lo alto, miradlo. Conde Olino. Adiós. Princesa. Amaos, amaos y amaos. Adiós. Por toda la eternidad. Adiós. Ambos se van a posar y el romance aquí acabar. Tipum. Ya. Esto, lo que acabamos de ver, es más o menos lo que vendría siendo un juglar cantando. Si es que ustedes hubieran estado en Edad Media y hubieran llegado a una plaza donde estaban los juglares, se habría visto algo así. Una o dos personas entre contando una historia, entre cantando y actuando para entretener a la gente y ganarse un poco del dinero que le podrían dar. Las historias o los romances que ellos cantaban tenían un montón de temas. Podían ser asuntos históricos, de batallas importantes, cosas contemporáneas, se podían referir a ciertas guerras, como yo les dije, a un héroe o a un caballero en específico, asuntos de amor como el que vimos, asuntos religiosos, y hasta podían ser cosas mitológicas. Entonces, nuestros amigos podían hablar de un montón de cosas y siempre le iban a poner un poquito de magia, un poquito de mundo maravilloso. De la palabra rimada. Sí, porque iban en verso, ¿no? Y al ir en verso viene muy de la mano de la rima, ¿ya? Para tratar de hacer esto como es una canción, la canción generalmente, o la canción está escrita en verso y generalmente va rimando para tener este ritmo especial. Ellos trataban de hacer lo mismo, tener este ritmo especial para poder cantar y contar la canción. Dentro de lo que ellos
contaban venía mucho del mundo maravilloso, le trataban de poner de aquí y de acá cosas como fantásticas y cosas especiales. Y lo podemos ver en esta historia. Esta historia refleja bastante de lo que es el mundo feudal, refleja bastante de lo que es nuestro mundo medieval. ¿Por qué? Porque tenemos un conde, el conde Olinos, que está enamorado de una princesa. Eso nos cuentan al principio de la historia. ¿Qué pasó? El conde, como estaba abajo en la pirámide, no se podía casar con una princesa, ¿cierto? Era inaceptable. Entonces, ¿qué hace la reina? Da solución de problemas medieval y manda a matar al conde. Era la mejor forma de solucionar el problema, que le enterraran una lanza en el pecho al conde. Cuando matan al conde, empieza esto de hacerlo un poquito más trágico, ¿cierto? Ponerle un poquito de magia. Y nos dicen que la princesa se muere de pena, pero a las horas después de que se murió el conde, así como ella sintió que se había muerto su amor y ella también murió de pena. Como ya los dos estaban más que muertos, los fueron a enterrar. A ella la entierran bastante arriba porque era de la realeza y a él lo entierran un poco más abajo. A pesar de que nuestros amigos ya estaban muertos, de ambas tumbas salen unas plantas. De la tumba de ella sale un rosal y de la tumba de él sale un espino. Y las plantas se juntan, van creciendo y se juntan entre ellas en las tumbas. La reina, como tampoco podía aguantar que estuvieran juntos después de la muerte, vuelve a hacer solución de problemas medieval y manda a cortar las plantas de una. Estas plantas nos cuentan que la persona que la estaba cortando como que llora mucho, así le ponen también como un poco más de tragedia, más de romance a la historia, a los juglares. Y dicen que de la tumba de ella nació una gaviota, o sea, nació una cigüeña. Nace una cigüeña de la tumba, y de la tumba de él nace un cernícalo, que es otra ave. Y luego se van a volar las dos aves juntas por la eternidad, ¿cierto? Para que su amor sea eterno y todo mágico. Entonces, eso es parte de lo que contaban los juglares. Entre una historia real y una no tan real, ya que le iban poniendo como mundo maravilloso y le iban poniendo un poquito más de su cosecha, por decirlo así. Luego están las otras personas que se encargaban de que la literatura prevaleciera durante la Edad Media. Y son los otros que estaban como muy al otro lado de los juglares. Por un lado tenemos a los juglares que iban de pueblo en pueblo, ¿cierto? Que le contaban estas historias a los campesinos, que estaban junto a la clase baja más que nada. Estaban con todos esos que no sabían leer, que no sabían escribir, y que era imposible que conocieran estas historias de otra forma. Y por este lado están los clérigos. Los clérigos eran sacerdotes. Y empieza a desarrollarse esta forma del mester de clerecía, ya así se llamaba este oficio. Los podemos ver aquí a nuestros amigos estudiando, ya están como en pupitres, con libros, y tienen un maestro que les está enseñando. O sea, ya el hecho de poder aprender en la Edad Media, dice que ellos tenían un poco más de poder. Este poder viene a reflejarse porque ellos sabían leer y escribir, que era muy difícil en la Edad Media, o sea, era muy difícil encontrar a alguien que supiera leer y escribir. Casi nadie sabía leer y escribir. Entonces estos sacerdotes, como no había una forma de reproducción de la literatura, se encargan de copiar manuscritos. Y es lo que hacían todo el día. O sea, estaban metidos en una biblioteca de un convento, veían un montón de libros, agarraban uno, se sentaban y estaban todo el día copiando el libro. Ya me refiero a libros grandes, de 800, 1000 páginas, y los copiaban a mano, uno a uno, porque en estos tiempos no había nada que pudiera copiar más fácil. Ya hoy en día es poner el libro en la fotocopia y listo, lo copiamos. En estos tiempos no existía ni la imprenta, ni la fotocopiadora, ni algo que los dejara escribir más rápido, tenían que hacerlo a mano. Y además de eso, le hacían dibujos a los libros, o sea, los libros tenían dibujos, le ponían tintas especiales de colores, tintas doradas, por ahí detalles con oro, cosían las hojas con hilos de oro para que se viera mejor. Eran libros carísimos, no solo por el tiempo que se invertía, sino por los materiales que ellos le ponían. Porque lo hacían para salvar libros que ya se estaban como deteriorando, porque el papel no era como el papel de ahora, que es un papel que dura bastante.
Antes o se escribía en cuero de animal, o se escribía en una imitación del papel que no era muy buena. Ya los que tenían buen papel eran los egipcios, ¿ya? No aquí nosotros, ni los españoles. Entonces, este cuero de animal se ponía hediondo, le llegaba agua, se pudría, se rompía solo, se ponía muy delgado. Entonces había que estar copiando los libros y cuidarlos mucho. Además de eso, los copiaban para intercambiarlos. Así como cuando uno está en el colegio intercambia cartas, intercambia ahí las láminas de los álbumes, ellos intercambiaban libros con otros sacerdotes para poder ampliar su biblioteca. Porque no era como ahora que uno puede salir y comprar un libro cualquiera, sino que era como, oye, ¿sabes qué? La biblioteca o los sacerdotes de Nogales tienen el libro de la Caperucita Roja y nosotros no lo tenemos. Pero nosotros tenemos el libro de Hansel y Gretel, por decirlo así, y ellos no lo tienen. Entonces les vamos a copiar Hansel y Gretel para que ellos nos pasen una copia de la Caperucita Roja. Y así iban intercambiando, iban haciendo crecer sus bibliotecas. Y era como la única literatura escrita que existía, era lo que tenían ellos en las bibliotecas y era como de ellos. O sea, no era algo que estaba para el público general. Nadie podía acceder a los libros a menos que fueran sacerdotes y sacerdotes educados para preservar los libros. ¿Por qué? Porque los reyes no estaban ni ahí con los libros, porque los reyes no sabían ni leer ni escribir y tampoco les importaba, si tenían de todo. Y los pobres no tenían cómo aprender a escribir, entonces tampoco podían acceder a los libros. Esto, el repertorio de ellos al principio era, esto no se preocupen, si esto es como medio complicado. El repertorio de ellos al principio era solamente poemas escritos en una estructura que se llamaba cuadernavida. Esta estructura es que los versos se repetían cada 4, se iban repitiendo los versos, y todos los versos tenían 14 sílabas. Entonces habían 14 sílabas en esta línea, 14 sílabas en esta línea, 14 sílabas aquí, y así iban hacia abajo. Era súper monótono. Y los temas, en un principio, eran solo religiosos. Nuestros compañeros solo copiaban cosas que fueran religiosas. Para ellos no importaba nada más. Luego, a medida que avanza la historia, a medida que avanza la Edad Media, y que empieza a darse esta pluriculturalidad, que se empiezan a juntar las culturas, los sacerdotes se dan cuenta que habían otras culturas, que habían otras personas y que habían otras historias que también valía la pena preservar. Y empiezan a hacer esto que se llama el romancero. El romancero es una colección de romances, o sea, estos poemas escritos que contaban nuestros amigos los juglares. ¿Cómo se generaban estos romanceros? Es que llamaban a los juglares a los templos para que contaran sus historias. Y esto es lo que nos permite ahora, en el año 2021, conocer la historia del Conde Olinos que acabamos de escuchar. Porque en algún momento un sacerdote escuchó a un juglar y le dijo, oye, juglar, ven al templo, nosotros te vamos a pasar unas monedas por aquí y por allá, para que nos cuenten la historia del Conde Olinos y nosotros poder anotarla en este romancero para que no se pierda cuando tú te mueras o a los otros juglares se les olvide y nadie esté contando la historia del Conde Olinos. ¿Ya? Se encargaban de escribir todas esas historias. La narración iba en 3 partes, era súper normal. Comienzo, desarrollo y final. Aquí dice que iba en in media res. In media res quiere decir que la historia comienza del medio. O sea, la historia comienza con los personajes ya grandes. La que acabamos de escuchar es así, porque ya estaban enamorados de estos personajes, ¿cierto? No nos cuentan que ellos vivieron de chiquitito y nacieron y cómo se conocieron, no. In media res, historia desde el medio. Por eso dice media ahí entra. El estilo era oral. ¿Por qué oral? Porque así empezaba todo lo que... Esto lo vamos a eliminar, porque confunde. Era oral, porque se transmitía gracias a los juglares. Eran muy dramáticos, como acaban de ver, le ponían, pero todo el drama que le podían poner, se lo chantaban ahí. Y habían paralelismos, quiere decir que juntaban sus historias. Un juglar podía contar historias que se combinaran con otras historias de ellos. Era como las películas de Marvel.
¿ya? Un juglar tenía sus propias películas de Marvel y combinaba sus historias entre ellas. Y los temas, como ya habíamos dicho, son súper variados. Fronterizos, a veces ponían noticias, temas líricos, hacían como novelas, cosas históricas, lo que se le ocurriera a nuestro amigo juglar, se iba al romancero después. Y finalmente, ya terminando la Edad Media, comienza esto que es el teatro. El teatro en la Edad Media era como súper básico. Ya, Joaquín se va, pero ya estamos terminando. Así que no hay problema, Joaquín, ¿ya? Al final de la Edad Media viene esto del teatro y es un teatro súper básico, súper simple, que trata sobre cosas religiosas más que nada. Empieza en los templos, en las iglesias. ¿Para qué? Para que las historias religiosas no sean como tan aburridas, entre comillas. Le copian un poco a los juglares y empiezan a representarlas. Todas estas cosas de las historias de Jesús, las parábolas, hacen ciertas representaciones dentro de las iglesias. Y es un teatro bastante común porque habían pocas personas. Ya no es como el teatro de ahora que tiene su escenario, ¿cierto? Hay una escenografía bonita, bien hecha, hay hartos actores y tienen un diálogo. No, antes era como ya improvisen esta parábola de Jesús para que salga bonita y lo que saliera, ahí se iba para la gente. Ahora, como ya queda poquito, vamos a dar la pregunta esencial, de esta semana. Porque ahora las preguntas esenciales no van a ser una por clase como se estaba haciendo, va a ser una pregunta esencial por semana. ¿Ya? La pregunta esencial de esta semana es la siguiente. Esta de acá. Al tiro le comparto a los de... Esa es su pregunta esencial. Usen los minutos que tienen ahora para tratar de responderla y si necesitan ayuda me dicen. ¿En qué se diferencia el mester de juglaría con el de clerecía? ¿Ya? ¿Qué diferencia podemos ver en esos dos oficios? Todas las que se les ocurra de todo lo que mencionamos, la van poniendo y la responden.